¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver el tema de potencial eléctrico. Y bueno, en la sección anterior nosotros definimos el concepto de la energía potencial eléctrica asociada a una carga de prueba Q0, ¿no? Y ahora lo que nos interesa estudiar es la energía potencial eléctrica, pero por unidad de carga, ¿no? De igual manera como la hicimos con el campo eléctrico, cuando lo definimos como la fuerza por unidad de carga. Y esto nos va a llevar al concepto del potencial eléctrico, que es el que nos interesa, o simplemente potencial, también se le conoce de esta forma. Entonces, como veremos un poco más adelante, este concepto resulta muy útil al momento de calcular campos eléctricos, ya que estos dos tienen una relación muy estrecha entre ellos, ¿no? Y a menudo es más fácil calcular primero el potencial y a partir de este calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces, vamos a empezar definiendo el potencial eléctrico como la energía por unidad de carga, como ya hemos mencionado. Y entonces, esta cantidad la vamos a representar con la letra V mayúscula y está definido para cualquier punto del campo eléctrico, ¿no? Entonces, en términos matemáticos, pues el potencial está definido como de esta forma, con la ecuación 39, ¿no? Entonces, acuérdense que la U es la energía potencial eléctrica y Q0 sería una carga de prueba, ¿no? Entonces, esta expresión lo que nos dice que es el potencial asociado a una carga de prueba Q0. ¿Ok? Y entonces, también podemos notar aquí que el potencial eléctrico, como está definido en términos de la energía potencial eléctrica, pues este va a ser una cantidad escalar. ¿Okay? Entonces, cuando decíamos hace un momento que es más fácil calcular primero el potencial y a partir de ahí calcular el campo eléctrico, pues es debido a este carácter escalar que tiene el potencial. Entonces es más fácil en cualquier situación calcular primero una cantidad escalar y a partir de ahí calcular el campo eléctrico en este caso. Y las unidades que tiene el potencial eléctrico en el sistema internacional es el volt y está definido como un joule sobre coulomb, ¿no? Y este nombre pues es en honor al científico Alejandro Volta, ¿no? Entonces un volt va a ser igual a un joule sobre un coulomb, ¿no? Otra unidad de energía que se acostumbra a usar bastante cuando se trabaja con el potencial eléctrico es el electron volt, ¿no? Y está definido de esta forma, ¿no? O sea, un electron volt es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 joules, ¿no? Y también es muy usado usar múltiplos de esta unidad, ¿no? O sea, mega electron volts o kilo electron volts o mega electron volts, ¿no? Perdón, este sería mil electron volts, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería bien que lo tuvieran en cuenta, ¿ok? Y bueno, entonces nosotros sabemos que el trabajo lo habíamos definido como menos el cambio en la energía potencial eléctrica, ¿no? Y podemos notar que si la expresión para el trabajo la dividimos entre Q0, que es una carga de prueba, obtenemos esta expresión 41, ¿no? O sea, sabemos que el trabajo sobre Q0 va a ser igual a menos el cambio en la energía potencial eléctrica entre la carga de prueba. Y entonces podemos separar esta expresión de esta forma, ¿no? Entonces podemos notar pues que este primer término, ¿no? Sería, por ejemplo, el potencial en el punto B, o sea, sería este, ¿no? El VB, ¿no? Y UA sobre Q0, pues sería el VA, ¿no? Entonces, multiplicando el signo ya podemos obtener esta última diferencia que viene aquí en la ecuación 41, ¿no? Entonces, podemos pues entonces decir que esta ecuación 41 corresponde a una diferencia de potenciales eléctricos, ¿okay? Entonces, en esta ecuación, como ya mencionamos, el VB y el VA se denominan como el potencial en el punto B y el potencial en el punto A respectivamente. Y la diferencia de BA menos BB se llama
el potencial de A con respecto de B, ¿no? Esa es la lectura que le debemos de dar. Y también con frecuencia se escribe de forma abreviada, así como B a B. ¿Okay? Entonces, pues de esta manera la ecuación 41 lo que nos dice es que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, que el potencial es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica cuando una unidad de carga se desplaza de un punto A a un punto B, básicamente. ¿Okay? Entonces aquí en esta figurita, pues podemos representar la diferencia de potencial diciendo que el punto A va a estar en la terminal positiva de una batería y el punto B en la terminal negativa. Entonces la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos pues sería básicamente el voltaje que tiene esta batería, ¿no? Que en este caso, bueno, indican que es de 1.5 volts, por ejemplo, ¿no? Y entonces también un poco más adelante vamos a ver en la siguiente unidad eh, que, que esta definición o esta cantidad escalar se usa mucho en los circuitos eléctricos, ¿okay? Y entonces, nada más que ahí le vamos a dar el nombre de voltaje, ¿ok? Entonces, como se usa o como el uso más común que se le da, ¿no? Y entonces, ya una vez que definimos el potencial para una carga de prueba, pues también lo podemos calcular para muchas cargas de prueba o para muchas cargas puntuales y para una distribución continua de carga. Entonces, por ejemplo, aquí en la ecuación 42 sería, por ejemplo, el potencial de eh, asociado a una carga puntual Q, ¿no? Entonces el potencial es 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga entre la distancia que hay de la carga al punto donde quiero calcular el potencial, ¿no? Para, para un sistema de muchas cargas puntuales. Entonces lo que tenemos, o como podemos calcular el potencial es de esta forma, en la ecuación 43 sería 1 entre 4 pi epsilon 0, la sumatoria, ¿no? de la iésima carga dividido entre la iésima distancia, ¿no? Esta que está ahí significa eso, ¿no? Entonces habría que hacer la suma, ¿no? Si tuviera tres cargas, entonces aquí la suma debería ser de Q1 entre R1 más Q2 entre R2 más Q3 entre R3, etcétera, etcétera, ¿no? Y si tuviéramos una distribución de carga continua, ¿no? Así como una línea cargada o un anillo cargado o un disco o una lámina, etcétera, etcétera, entonces pues habría que realizar ahora esta integral, ¿no? Entonces, si se fijan, la forma de calcular el potencial es similar a la forma con la que, o como calculamos los campos eléctricos, ¿no? Acuérdense que también empezamos calculando el campo eléctrico para una carga puntual y luego después para un sistema de varias cargas puntuales y luego calculamos el potencial, digo, perdón, el campo eléctrico para una distribución continua de carga. Entonces acá es parecida la cosa, ¿ok? Y entonces, bueno, para empezar, vamos a ver cómo es la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, para esto, pues, eh, partimos de la definición del trabajo, ¿no? Entonces, recordemos que el trabajo realizado sobre una carga de prueba es igual a la integral, ¿no? De línea desde hasta B de F punto dl, donde F es la fuerza y dl es el desplazamiento. Y en este caso, pues la fuerza sería la fuerza eléctrica, que la podemos representar como Q0 por el campo eléctrico, ¿no? Producto de punto con el desplazamiento, pero esta ecuación la podemos dividir otra vez entre una carga de prueba Q0 y entonces si hacemos eso, el lado izquierdo lo tendríamos dividido de esta forma, ¿no? O sea, W entre Q0 y del lado derecho tendríamos pues Q0 por el campo producto punto con el diferencial de desplazamiento entre una carga de prueba, ¿no? Entonces aquí, perdón, debería ir entre Q0. Entonces del lado derecho se cancelan las Q0 y del lado izquierdo yo puedo identificar que este término de el trabajo o de W entre Q0 no es más que el potencial eléctrico, ¿ok? O mejor dicho, como la diferencia del potencial, y del lado derecho ya nada más me va a quedar la integral de línea del
campo producto punto con el diferencial de desplazamiento. Que recuerden que si sabemos cuánto es la magnitud del campo y la del vector de infinitesimal del desplazamiento, esa expresión la podemos expresar como esta última que está aquí, ¿no? Como E coseno de phi de L, ¿no? Donde phi es el ángulo que hay entre el vector del campo eléctrico y el vector de desplazamiento o el vector infinitesimal de desplazamiento en este caso, ¿no? Y entonces, pues, de aquí podemos ver que la relación que hay entre el campo y el potencial, pues, es esta como en la ecuación 45. Si queremos verlo con dibujitos, entonces podremos basarnos o analizar estas dos figuritas que tenemos aquí, ¿no? Entonces la de arriba, esta, pues acuérdense que tenemos aquí una carga puntual positiva, el campo eléctrico que se va a generar es un campo radial hacia afuera, y para la de abajo es una carga puntual negativa y el campo que se genera es uno radial hacia adentro, ¿no? Y entonces lo que nosotros podemos decir o concluir respecto del potencial eléctrico, de acuerdo a estas dos figuras, es lo siguiente, ¿no? En general, para cualquier campo eléctrico se debe cumplir lo siguiente. Si nos desplazamos en dirección del campo eléctrico, nos estamos desplazando en direcciones donde el potencial eléctrico va a decrecer. Y si nos desplazamos en contra de la dirección del campo eléctrico, significa que nos estamos moviendo en dirección donde el potencial va a crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la primera, en la figura de arriba, quiere decir que entre más, o sea, que si me muevo junto en la dirección del campo, en este caso hacia afuera, ¿no? O sea, me estoy alejando de la fuente de la carga. Entonces, pues si nos acordamos que el potencial, por ejemplo, por una carga puntual va como 1 entre R, ¿no? Porque tengo dividiendo la R y la potencia es 1, entonces acuérdense que se dice que el potencial es proporcional a 1 entre R. Entonces, si R crece, el potencial disminuye, ¿no? Y entonces está bien, ¿no? De acuerdo con esta afirmación. Y eh, para el caso de la carga negativa, pues tiene que pasar lo mismo, ¿no? Entonces aquí en esta figura, que dice disminuye, debe ser al revés, debe decir aquí aumentar. Entonces es un error del libro, ¿no? Entonces si me alejo pues de la fuente, pues entonces el potencial tiene que eh, disminuir, ¿no? Y entonces lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces acá me alejo, disminuye, si me acerco va a aumentar, ¿no? Porque pues la distancia se va a hacer más pequeña, entonces otra vez voy a tener algo muy pequeño, ¿no? O sea, voy a tener, no sé, una cantidad entre algo muy pequeño, entonces me va a dar algo muy grande, ¿no? El potencial. Y bueno, eh, y para el caso de la carga negativa, pues tenemos esto, ¿no? Si nos acercamos, el potencial disminuye porque se hace más negativo, ¿no? Y si nos alejamos, va a aumentar porque nos estamos haciendo, se hace más positivo el potencial, ¿no? Y entonces, bueno, es algo que también hay que tener en cuenta. Ahora, hay algo eh, que se llaman las superficies equipotenciales, ¿ok? Y entonces una superficie equipotencial es una superficie tridimensional sobre la cual el potencial eléctrico es el mismo en todos los puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una carga de prueba Q0 se desplaza de un punto a otro sobre una superficie de estas, ¿no? Entonces la energía potencial tiene que permanecer constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros calculamos el potencial eléctrico eh, de una esfera, por ejemplo, ¿no?
y entonces donde la carga está distribuida de manera uniforme sobre esa esfera. Entonces lo que debemos concluir es que esa superficie esférica es una superficie equipotencial, porque en cada punto de esa superficie esférica el potencial tiene el mismo valor, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ese sería un ejemplo, ¿no?, de una superficie equipotencial. Entonces el hecho de que digamos que la energía no cambie sobre una superficie de estas, lo que implica es que el campo eléctrico no realiza trabajo eh, sobre una carga, ¿no?, que se mueva por esa superficie. Y entonces de esto podemos concluir que el campo debe ser perpendicular a la superficie en cada punto, ¿ok? Y entonces, pues ¿por qué perpendicular? Pues por la definición está, ¿no? Entonces, para que esto me dé cero, ¿no?, o sea, que no haya trabajo, entonces el producto punto me tiene que dar cero, ¿no? Y eso sucede cuando los vectores son perpendiculares, ¿no? Y entonces por eso se puede decir que el campo eléctrico debe ser perpendicular a la superficie en cada punto, ¿no? Entonces, y eso a su vez implica pues que la fuerza siempre es perpendicular al desplazamiento de una carga que se mueve por esa superficie. Y entonces, pues esta es la razón principal por la que las superficies equipotenciales son importantes, ¿no? Porque si encuentro una superficie equipotencial, puedo mover cargas por esas superficies sin realizar trabajo, ¿ok? Entonces aquí en estas figuras nada más estamos o se está ejemplificando diferentes superficies equipotenciales para diferentes sistemas de cargas. Entonces aquí primero tienes una carga puntual positiva, sabemos que el campo es radial hacia afuera, entonces cualquier superficie concéntrica a la carga va a representar una superficie equipotencial, ¿no? Entonces aquí hay una superficie de 30 volts, una de 50 y una de 70, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, ustedes le pueden poner cuantas superficies quieran. Entonces, pues ya nomás recuerden que si me alejo de la carga, en este caso, el potencial disminuye, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, el potencial de la superficie equipotencial, la que está más afuera tiene un valor de 30, la que está antes que esa tiene un valor de 50 y la que está antes que esa tiene una de 70, ¿no? Y bueno, para una carga, o sea, para un dipolo, por ejemplo, imagínense que este es un dipolito, entonces las superficies equipotenciales pues ya no son exactamente esferas concéntricas a la carga, sino que ya están así un poco movidas, ¿no?, del centro. Y están representados otra vez por estos círculos azules, ¿no? Y lo mismo para este par de cargas puntuales positivas, ¿no? Aquí ya la forma sí es un poquito más eh, complicada, ¿no?, que las otras, ¿no? Aquí porque ya tenemos, por ejemplo, esta que es como se cruzan aquí las líneas, ¿no? Y entonces acá también tengo estos círculos que están un poco desplazados del centro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las superficies o las líneas azules representan superficies equipotenciales y las rojas el campo eléctrico, ¿no? Entonces, para el caso especial en que el campo eléctrico es uniforme, ¿no?, constante, las líneas de campo son rectas, paralelas y están igualmente espaciadas, ¿no? Eso quiere decir que el campo sea uniforme. Las superficies equipotenciales que se van a generar van a ser planos paralelos perpendiculares a las líneas del campo eléctrico, ¿ok? Entonces, bueno, aquí más son conceptos. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es qué le pasa a las equipotenciales con
con los conductores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujito, aquí tenemos una carga, ¿no? Y aquí tenemos un conductor del lado derecho de la carga. Y entonces, cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial, ¿no? Entonces, acuérdense que las cargas en un conductor siempre se van a la superficie y bueno, tiene que pasar esto que dice aquí en este primer punto, ¿no? La otra cosa que hay que tener mucho en cuenta es que cuando todas las cargas también están en reposo, el volumen completo de un conductor sólido tiene el mismo potencial. Entonces, por ejemplo, puedes tener una esfera conductora sólida, entonces en ese caso tendrías una situación de estas, ¿no? Del segundo punto. Y tercero es que todos los puntos en una cavidad tienen el mismo potencial, ¿no? Bueno, y ya para terminar con esta parte del potencial, hay una forma, o la forma en que uno calcula el campo a partir del potencial es mediante esto que pongo aquí, que es el gradiente de potencial, ¿no? Entonces, en las láminas pasadas nosotros establecimos que la diferencia de potencial es igual a la integral de línea del producto punto del campo eléctrico con el diferencial de desplazamiento, ¿no? Entonces, lo que estábamos diciendo, pues aquí es básicamente que una vez que yo conozco el campo, lo integro y lo que obtengo es el potencial, ¿no? En pocas palabras. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es que si el problema inverso existe, ¿no? Es decir, que si a partir del potencial yo puedo encontrar el campo eléctrico, ¿no? Y entonces la respuesta es que sí, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo le hago? Pues primeramente yo puedo observar que el lado izquierdo de la igualdad lo puedo expresar como menos la integral de a b de un diferencial de potencial, ¿no? De B, ¿no? Que aquí es un potencial, no sería volumen, no se confundan con eso. Y entonces, lo que esto implica, pues, es que ahora esta menos la integral de AB de dB, yo la puedo igualar a la integral de línea de punto dl, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo mismo, nada más que lo estamos reescribiendo de una forma diferente, ¿no? ¿Ok? Y entonces nosotros, a partir de esta ecuación 48, lo que estamos diciendo es que para que estas dos integrales sean iguales, ¿no? Entonces aquí también, perdón, me faltó poner los límites de la integral desde A hasta B, ¿no? Porque acuérdense que esa integral debe llevar estos límites, ¿no? Porque así está definida de acá arriba, de acá, ¿no? Perdón. Entonces es el trabajo de mover de una partícula del punto A al punto B. Entonces esta integral también debe ir de A a B. Entonces, bueno, una disculpa. Entonces, para que esta igualdad se deba mantener, ¿no? Entonces estamos integrando desde los mismos puntos iniciales a los finales. Entonces eso quiere decir que para que esa igualdad se mantenga, entonces los integrandos o lo que está pues adentro de la integral debe ser igual. Entonces eso quiere decir que menos el diferencial de potencial tiene que ser igual al producto de punto de L, ¿no? Y entonces eso es lo que ponemos aquí, ¿no? Y entonces para encontrar la expresión que andamos buscando es más fácil escribir este producto punto ya en sus componentes, que sería esta ecuación 50, ¿no? Acuérdense que si este es un vector en 3 dimensiones, pues tiene componentes x, y, z, y el desplazamiento, pues también lo podemos escribir como un desplazamiento en dx, de y, de z, ¿ok? Y entonces acuérdense que el producto punto es componente a componente, entonces al realizar el producto punto, pues lo que nos quedaría es nada más esta parte, ¿no? Del lado derecho de la igualdad. Entonces, bueno, si además para
para cuestiones de simplicidad, suponemos que el desplazamiento es paralelo al eje X, ¿no? O sea, que nomás nos movemos en esa dirección. Eso implica que el desplazamiento en Y y el desplazamiento en Z serían 0. Nosotros obtendríamos que menos el diferencial de potencial tiene que ser igual a x de x, ¿no? O también los podemos escribir de esta forma, ¿no? Entonces el campo aquí, perdón, sería en x, sería un x, sería igual a menos la derivada del potencial respecto de x, ¿no? Y esto con y y z, suponiendo las que son constantes, ¿ok? Entonces, pues en principio el potencial nosotros debemos tener en mente que es una función de las tres coordenadas de x, y, z, ¿no? Y si derivamos una función de este tipo respecto a una de las variables manteniendo las otras constantes, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una derivada parcial, ¿ok? Y entonces, pues, nosotros podemos escribir que las componentes del campo las podemos calcular de la siguiente forma, ¿no? O sea, la componente en x va a ser igual a menos la derivada parcial del potencial respecto de x. La componente en y sería menos la derivada parcial del potencial respecto a y. Y la componente en z menos la derivada parcial del potencial respecto a z. ¿Ok? Y a esta expresión nosotros le podemos dar un carácter vectorial escribiendo en términos de los vectores unitarios de esta forma, como en la ecuación 52. Entonces el vector del campo eléctrico sería igual a menos y gorrito parcial de b respecto de x más j gorrito parcial de b respecto de y más z gorrito parcial de b respecto de z. ¿Okay? Y nosotros sabemos que esto lo podemos escribir en términos de un gradiente, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces, a esta ecuación yo la tengo que interpretar como que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, ¿no? Donde ese gradiente es un operador matemático, ¿no? Que está definido de esta forma, como en la ecuación 54. Entonces, este operador lo aplico a esta función, ¿no? A esta función de potencial, en este caso, ¿no? Y entonces, pues, esta es la forma en que nosotros calculamos el campo eléctrico a partir de que conocemos el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, otra vez, como el potencial es una función escalar, ¿no? Entonces, pues siempre es más fácil calcular escalares que vectores, ¿no? Entonces, construir el campo eléctrico a partir del potencial, pues es algo muy útil que se da en la física y en particular aquí en el electromagnetismo, ¿ok? Y entonces, bueno, espero les haya quedado claro, chavos. Cualquier duda o pregunta, háganme saber. Nos vemos la próxima.